un examen obstétrico abdominal en un embarazo térmico. Tenemos la inspección, vemos el procedimiento laminal, vemos sus estrías, vemos las cicatrices abdominales, palpación. ¿Qué tomamos en cuenta en la palpación? Medimos la altura uterina, hacemos maniobras de Leopold y controlamos la dinámica uterina de la paciente, ¿verdad? ¿Alguien nos cerró la puerta? Por favor, pueden abrir esa compañía. Pasamos a auscultación para la tiroterapia fetal. Ustedes ya saben esta parte, la medición de la altura uterina, tiene una técnica, ¿no es cierto? Colocamos la cinta métrica, índice y medio acá, con el cero acá, y con la otra mano del índice y medio mantenemos la cinta en ángulo recto con respecto a la superficie abdominal con el borde cubital. Y medimos la altura uterina. ¿Para qué medimos la altura uterina? ¿Qué hacemos con esta medición? Podemos estimar. Si la paciente no sabe su fecha de última menstruación, si no cuenta con ecografista al momento en que llega la emergencia, ustedes tienen que calcular, ¿no es cierto?, su edad gestacional. ¿Alguien me escucha, por favor, chicos? Hay dos personas. No nos cierren la puerta, por favor. No dejan de enseñar bien. Bien, podemos estimar con la altura uterina la edad gestacional, el peso fetal, la talla fetal de la paciente. 4 maneras de estimar la edad gestacional a término. Una de ellas es punto anatómico de referencia abdominal, donde alrededor de las 40 semanas el fondo uterino va a llegar a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal, porque la presentación como que ya se está encajando. La otra manera, el cálculo de más 4 más 5 más 7, ¿no? A esta altura uterina, si es que el fondo termina abajo del ombligo, se aumenta 4, a nivel del ombligo 5 y por encima del ombligo más 7. Por ejemplo, si tiene altura uterina de 31 más 7, ¿cuántas semanas por clínica? 33 semanas por clínica. Y también tenemos la regla de McDonald, en la cual me salen semanas, a la altura uterina le multiplico por 8, lo divido entre 7, y la última, que es la regla de Alfred, que es la menos usada, pero solamente para que ustedes sepan que también existe, altura uterina más 4 dividido entre 4, y te da en meses. ¿Qué más estimamos? El peso fetal. Esto es tan importante porque ustedes ahí tienen que saber si es un feto único vivo grande, si le van a dar opción a parto o la van a referir para que le realicen la cesárea en otro hospital. Tenemos la regla de Clark. Si la altura uterina es mayor o igual a 30, por ejemplo 32 la altura uterina, a este segundo dígito multiplicamos por 2, repetimos el número y aumentamos 2 ceros. En una paciente con altura uterina de 34, peso aproximado. Del 35. 4.000, ¿no es cierto? Bien, y también podemos estimar la talla fetal, pero solo para que ustedes lo sepan, tampoco es tan importante. Solamente se toma en cuenta si la altura es menor a 30, donde el número de meses multiplicamos por 4 por 5, hasta el quinto o sexto mes, ¿no? Y te da en centímetros. Bien, hemos empezado con la palpación, hemos medido la altura uterina. ¿Qué más hacemos en palpación del abdomen? Maniobras de Leopold. Situación, posición, presentación, actitud fetal. Primera maniobra de Leopold. Lado derecho de la paciente, mirando a la cabeza de la paciente. ¿Qué determinamos con la primera maniobra? El fondo uterino. Claro, pero ¿qué? Situación y presentación. Segunda maniobra de Leopold, blancos de la madre, buscamos ¿qué? El dorso del feto. Posición, lado derecho o izquierdo. Tercera maniobra, unimanual o monomanual, confirmamos la presentación. Si a la tercera maniobra encontramos un polo pequeño, duro, regular, que pelotea, es presentación cefálica. Y cuarta maniobra, mirando a los pies de la paciente, ¿no? ¿Y qué buscamos acá? Actitud, grado de encajamiento, posición y presentación. Creo que está por demás si les empiezo a preguntar estas definiciones. Pienso que ya las saben. Por ejemplo, ¿quién me puede definir qué es presentación? A ver, bien. Se refiere al pueblo que se encuentra orientado al caracterismo interno que va a desempeñar en el trabajo de parto. Exactamente. Hace referencia o es la relación de uno de los polos del feto, que puede ser cefálico o pélvico, con el estrecho superior de la pelvis y que me va a desencadenar mecanismo de trabajo de parto. Por eso no existe presentación transversa, porque el transverso sí está apoyado al estrecho superior, pero no me va a desencadenar mecanismo de trabajo de parto. Sobre todo su presentación cefálica o pélvica, ¿no? ¿Qué más vemos en palpación? Como es un embarazo a término, contracciones superiores. Dinámica uterina. Durante 30 minutos. Cada 10 minutos tienen que valorar cuántas contracciones tiene la paciente en 10 minutos, de cuántos segundos de duración, que pueden ser hasta 90 segundos como máximo, y cuánto de intensidad tiene. Una cruz, 2 cruces o 3 cruces de intensidad. ¿Cómo es una cruz?
cuando los pulpejos de los dedos todavía pueden deprimirse sobre la superficie abdominal. 2 cruces cuando es menos depresible, como por ejemplo el cartílago de la nariz, y 3 cruces cuando es duro, como una pelotita, que ya no puedes deprimir los pulpejos de los dedos, ¿no? Bien, escuchamos el latido cardíaco fetal. Paciente con embarazo de 39 semanas. ¿Dónde auscultamos el latido cardíaco? Donde está el dorso izquierdo o dorso derecho. Trazamos una línea del ombligo a la esquina y la canto superior, dividimos en 3 tercios, la unión del tercio interno y tercio medio, ahí se ve. Lo normal, 110 a 160. ¿En qué momento escuchamos la fotocardia? En relajación, en contracción y en postcontracción. ¿Cuál es la más importante? Postcontracción, porque esto me puede determinar si la paciente está en un sufrimiento fetal. Muy bien, nos pasamos al examen ginecológico de la paciente, 37 a 42 semanas. Principalmente valoramos borramiento y dilatación. Dilatación, un dedito es como 1 centímetro, 2 deditos como 3 y así sucesivamente. ¿Y qué es el borramiento? El acortamiento de la longitud del cervix, que solamente se puede valorar si es que el cervix está entreabierto, ¿no? Si no está dilatado y si está con una longitud de 2 centímetros, 0% borrado. 1 centímetro, 50%. Como medio centímetro, 80%. Y 1 milímetro, 100% borrado, ¿no? Bien. He puesto esta imagen nada más para que ustedes tengan una idea, ¿no? Esto es como 30%, este grosor de huevo 70%, 80% y un 100% de borramiento. ¿Qué valoramos al tacto vaginal? 10 parámetros. No solamente es borramiento y dilatación. Valoramos amplitud y elasticidad del canal vaginal, borramiento del cervix, dilatación del cervix, consistencia, blando, semiblando, duro, posición del cervix, anterior, central o posterior, presentación, confirmamos la presentación del cefálico, tienes que tocar la cabecita vía vaginal. Variedad de posición. ¿Qué es variedad de posición? ¿Alguien sabe? En la presentación cefálica del vértice, que es la que ustedes tienen que conocer, ¿no? La normal, que es cuando está puesta así, en flexión activa, hay un punto guía o punto de reparo en toda la cabeza fetal. En la de vértice, ¿cuál es ese punto guía? Occiput, pero más específicamente fontanela posterior o menor, que está justo acá, ¿cierto? La relación de esta fontanela posterior con los 8 puntos fijos de la pelvis me da la variedad de posición. ¿Cuáles son los 8 puntos fijos de la pelvis? Promontorio, borde superior de la sínfisis del pubis, las 2 eminencias ileopectíneas, las 2 articulaciones sacroiliacas y la parte lateral del transverso, utilomedial, que es a nivel de las líneas inominadas. La relación de esta fontanela posterior con los 8 puntos fijos de la pelvis me da la variedad de posición. ¿Cuál es la más frecuente? Izquierda anterior, en un 65% de los casos. Igual lo valoramos al tracto vaginal. Altura de la presentación en planos de Hodge. Primer, segundo, tercero, cuarto. Integridad de las membranas, íntegras o rotas. Si están rotas, característica del líquido amniótico. Es amarillento, es claro, es blanco grumoso, está meconiado, es amarillo claro, es un verde puré de abeja. Y la pervimetría. ¿Qué conjugado valoramos al tracto vaginal? Bien, promonto subpubiano, es el punto. Conjugado diagonal, que mide aproximadamente 12 centímetros. De él deducimos el conjugado obstétrico, que es el promonto retropúbico, ¿no? Que va hacia la parte posterior del pubis. Bien, ¿qué más valoramos? En perimetría, espinas ciáticas. A nivel del canal vaginal, ¿están prominentes? ¿Están poco prominentes? Paredes pélvicas, ¿están rectas, como en la pelvis cinecoide, o están convergentes, como una pelvis androide o antropoide? Y además, el ángulo subpúbico, ¿no? Que igual valoramos al tracto vaginal. El ángulo que está acá abajo, ¿no? Por debajo del pubis. ¿Que tiene que ser mayor a cuánto? Mayor a 90 grados, ¿no? Muy bien, es la forma correcta de hacer el tracto vaginal, como una pistolita. Y ya valoramos a la paciente con todo lo que hemos realizado de anamnesis, examen físico, la valoramos en uno de los 3 niveles de riesgo. El riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Qué paciente que está en el riesgo bajo? Que no tenga ningún tipo de incisión uterina previa, o sea, necesaria previa ni miolectomía, embarazo único, menos de 4 partos previos, 5 agrupatía y sin antecedente de hemorragia obstétrica previa. Riesgo intermedio, puede ser manejable en segundo o tercer nivel de atención. Que tenga una cesárea previa, que sea un embarazo múltiple, más de 4 partos previos, que tenga una historia previa de hemorragia obstétrica, que tenga un aumento de volumen uterino como un embarazo múltiple, un feto macrosómico, un poligramio, que tenga plaquetas bajas menor a 100.000, una hemoglobina menor a 10, y el riesgo intermedio,
Un poligrama es una edad gestacional menor a 37 o mayor a 41 semanas, preeclampsia, obesidad y un parto prolongado. Y riesgo alto, manejo sí o sí en tercer nivel de atención, acretismo placentario, placenta de infección baja, desprendimiento prematuro de placenta o abuso placentae, más de un antecedente de hemorragia postparto en embarazos anteriores, plaquetas menores a 50.000, hemoglobina menor a 8, alto riesgo cero. Óbito fetal, que tenga 2 o más factores del riesgo intermedio o alguna etiología en la que predomina el consumo como una coagulopatía de consumo. Hacemos la impresión diagnóstica de la paciente. Esa es la fórmula obstétrica que se tiene que manejar desde antecedentes, ¿no?, clínico-obstétricos con el embarazo actual, de cuántas semanas está el embarazo a la paciente. Es un feto único vivo grande, eso como hemos calculado por la regla de Clark, ¿no? La altura uterina, segundo dígito multiplicado por 2, saben si es grande o si es macrosómico. ¿Arriba de cuántos kilos es grande? Cuando hacen sus cálculos ustedes. 3.800 es grande. 3.500 ya es un feto único vivo grande. Por lo tanto, ahí le tienen que tomar en cuenta si va a poder nacer por parto vaginal. Y macrosómico, arriba de 4 kilos. Gigante, arriba de 5 kilos. Bien, si está en un primer periodo de trabajo de parto, si tiene alguna patología asociada a obesidad y alto riesgo cerebral. Muy bien, ahora vamos a hablar de los 3 periodos del trabajo de parto. Si se dan cuenta, en esa impresión diagnóstica decía primer periodo de trabajo de parto. ¿Y qué es el primer periodo de trabajo de parto? Las etapas del trabajo de parto son 3, básicamente. Dilatación, expulsión, alumbramiento. El periodo de dilatación, ¿desde qué momento abarca? Desde que empieza a dilatar, porque está con 1 hasta 10. Hasta 10. Dilatación en general, la totalidad de la dilatación, de 1 hasta 10. De 1 a 10 hay 2 fases, la fase latente y la fase activa. ¿Por qué se caracteriza la fase latente? Como dice ahí, contracciones uterinas irregulares en intensidad y duración y una dilatación de 3 hasta 4, pero con un borramiento del 50%, pero de 3 a 4 centímetros, o sea, menor a 4, ¿no? Menor a 4 centímetros. ¿Y qué es la fase activa? De 4 centímetros hasta una dilatación completa, o sea, dilatación de 10 centímetros con una contracción uterina con mayor intensidad, mayor regularidad, mayor duración, no, que me ayuda a que la dilatación avance de 4 hasta 10. Se dice que de 4 a 6 es un poquito más irregular, pero cuando ya pasa los 6, pues empieza a acelerar. ¿Cuánto dura la fase latente? La fase latente del trabajo de parto, o sea, cuando la paciente dilata desde 1 hasta 3, ¿no?, de 1 a 3, es la más larga del trabajo de parto, ¿no?, del periodo de dilatación. 2/3 partes es fase latente, puede durar de horas hasta días, pero en promedio se dice que la paciente nulípara puede durar la fase latente hasta 20 horas, ¿no?, y la multípara hasta 14 horas, solo la fase latente, desde 1 hasta 3 centímetros. La fase activa, que va desde los 4 centímetros a los 10 centímetros, puede durar en la nulípara máximo hasta 8 horas y en la multípara máximo hasta 5 horas. ¿Cuántos centímetros por hora dilata una paciente en fase activa? 1 centímetro por hora en promedio, pero más específicamente 1.2 en la nulípara y 1.5 en la multípara. Por lo tanto, la paciente multípara en 2 horas ya dilató 3 centímetros, ¿no? Bien, entonces, fase latente hasta 20 horas en la nulípara, hasta 14 horas en la multípara. Fase activa hasta 8 horas en la nulípara y hasta 5 horas en la multípara. Como dice acá, si que lo han leído en algún lugar, según la curva de Friedman decía que a 2 centímetros ya es fase activa. SAM que 3 a 5 centímetros ya es fase activa. La CEGO que de 2 a 3. Pero la OMS maneja un punto de corte de 4 centímetros, ¿no? Tal vez lo van a ver, hay una última publicación que dice fase activa arriba de 5. Pero nosotros seguimos manejando el punto de corte de 4 centímetros. La paciente está con los mismos criterios que al comienzo les mencioné. 4 centímetros de dilatación, 80% de movimiento de la nulípara o 50% de la multípara, con mínimo 2 contracciones en 10 minutos, está en fase activa del trabajo de parto. ¿Qué tenemos que iniciar? El parto grado. La paciente ya está internada, ¿no? Está internada e iniciamos el partograma. El partograma, como dicen, acá es un instrumento de la OMS que me ayuda a controlar, ¿no? Me ayuda a controlar el descenso de la presentación, la dilatación, monitoreo fetal, monitoreo materno. Mínimamente tiene que estar con 4 de dilatación la paciente. La primera dilatación la marcamos sobre esta línea de alerta, ¿no? Y lo que pasa después ya puede cambiar. Puede que la siguiente dilatación marquemos acá o marquemos por acá atrás. Pero lo que no puede pasar es tocar la dilatación
toca la línea de acción, esa dilatación significa que la paciente está entrando en un trabajo de parto prolongado y por lo tanto se puede predisponer una hipoxia fetal intraparto. Bien, entonces parto grave, en fase activa del trabajo de parto. ¿Qué más hacemos en la fase activa? Monitorización fetal a través de un registro caritopográfico. Eso es lo que manejamos en los servicios de dilatantes de las maternidades. Esta es una caritopografía. Acá se valora la frecuencia cardíaca fetal y acá las contracciones uterinas. Esta basal tiene que ir de 110 a 160, lo normal. Si ustedes ven acá, hay un patrón típico que se ve en las pacientes en trabajo de parto en fase activa. En cada contracción hay descenso de la fitocardia. Bien, en cada contracción hay descenso al mismo tiempo, como en espejo, frente a frente. Esto es lo que se llama desaceleraciones tempranas o DIPS 1, que es típico de lo que se ve en la fase activa de un trabajo de parto. ¿Por qué desciende la fitocardia? Porque en cada contracción se comprime la cabeza fetal, se cierran las arterias que le llegan oxigenación al feto, baja la fitocardia, pero pasa la contracción y recupera la fitocardia nuevamente, ¿no? Este mismo no significa nada malo. Muy bien. ¿Qué más hacemos en la fase activa del trabajo de parto? Comunicación. Todo lo que vayan a hacer a la paciente, tanto de estudiantes, internos, residentes, ginecólogos, anestesiólogos, personal de enfermería, que tiene que comunicar. Acompañamiento. Se dice que si la paciente puede estar acompañada de alguna persona que ella decida, hay alta probabilidad de que tenga un parto vaginal espontáneo, ¿no? Más que sea intervenida quirúrgicamente. Nutrición. Podemos darle alimentos sólidos a la paciente en fase activa. En algunos hospitales evitamos que coma algo porque a veces la anestesiología nos pide horas de ayuno que va a convertirse a una cesárea. Hidratación. Si no la hidratan a la paciente, ella puede entrar en deshidratación y en cetosis. Tratamiento de base. Si digamos tiene alguna patología de base como hipotiroidismo, puede seguir tomando sus medicamentos en fase activa. Higiene de la paciente. Higiene de las manos, tanto de nosotros, e higiene del área vulvoperineal. Enema. ¿Ustedes creen que tengamos que hacer un enema a todas las pacientes? No, no está indicado. Alguna vez se pensó que mientras menos materia fecal tenga la ampolla rectal, o sea, favorece o evita las infecciones tanto en el neonato y también en la paciente, pero se ha visto que no tiene nada de favoritismo por respecto a esos efectos. Rasurado, ¿tenemos que hacer el rasurado del área vulvoperineal? Se dice que más bien, si nosotros hacemos ese rasurado, predisponemos a la transmisión de infecciones como hepatitis B y virus, así que no está indicado el rasurado. ¿Vaciado vesical? Sí, tienen que vaciar vejiga, pero espontáneamente, que la paciente miccione sola. A veces colocamos una sonda vesical, si es que digamos ella no lo puede hacer. Atención individualizada. Toda paciente que se interna tiene que tener una vía periférica perineal, sobre todo cuando está muy cerca del periodo exclusivo. ¿Para qué? Para que podamos administrar medicamentos que tal vez ella necesite. Utilización de antisépticos vaginales. A veces, para hacer un tacto vaginal usamos DP6, ¿cierto? Pero se dice que con agua estéril podríamos también hacer el tacto vaginal. Movilización y adopción de diferentes posiciones. La paciente que está en fase activa, a veces la obligamos a hacer el decúbito dorsal, pero se dice que si ella sigue movilizándose o si está caminando, si puede movilizarse, se puede acortar el periodo de la fase activa, o sea, se hace más corto. Control del dolor. Si la paciente es adolescente o tiene un umbral del dolor bajo, pues podemos ayudarle con analgesia de parto. Amiotomía y uso de oxitocina en el caso de dar prueba de trabajo de parto. ¿Y cuántos tactos vaginales podemos hacer en fase activa? En fase activa tendríamos que hacer mínimo cada hora, ¿no? Hasta cada 4 horas. Se prefiere cada 4 horas. Pero de 1 hora a 4 horas tendríamos que hacer un tacto vaginal, ¿no? Ahora, en el periodo exclusivo, sí o sí tiene que ser por lo menos cada hora. Bien, entonces, se está acercando, estamos en periodo de fase activa, se está acercando a los 10 centímetros de dilatación. La presentación cefálica va a pasar del tercer a cuarto plano de Hodge. Ya estamos terminando la fase activa. ¿Qué es lo que pasa en este momento en cuanto a los subtiempos del mecanismo de trabajo de parto? Esta parte ustedes ya la han visto. Cuando se está acercando la presentación al cuarto plano de Hodge, todavía estamos en la última parte del periodo de dilatación, ocurre la rotación interna. Les estoy recordando nada más. ¿Qué es la rotación interna? Bien, cuando la presentación se está acercando al cuarto plano de Hodge, ¿qué es el cuarto plano de Hodge? Cuando pasa por dónde? Por la punta del coxis, ¿no es cierto? Paralela a las anteriores. ¿Cómo saben ustedes que está en cuarto plano de Hodge? Porque ustedes ya ven a la presentación cefálica saliendo por el anillo vulvoperineal. Pueden ver la cabeza del feto. Ese es el cuarto plano de Hodge.
ustedes no lo ven, pero le hacen tacto y está con dilatación completa, un poquito más arriba del canal vaginal, casi en la mitad, es tercer plano de corcho, más o menos, ¿no? Para que se ubiquen un poco. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la rotación interna? Que es la última parte del periodo de dilatación. La presentación ahorita está en esta variedad. ¿Qué variedad de posiciones es esta? Fontanela posterior menor lambda en comunicación con la eminencia iliopetina. Occipito ilíaca, izquierda anterior, la más frecuente. El feto está en esta variedad de posición. ¿A dónde va a ser la rotación interna? A occipito púbica. Desde cualquier variedad de posición, sean otras, las otras porque son 8 variedades de posición, toditas tienen que terminar con el occipital atrás del pubis, occipito púbica. Acá, por ejemplo, si está acá y va a rotar así, ¿cuánto estará rotando? 45 grados. Si estuviera en occipito ilíaca izquierda transversa, 90 grados, porque va a rotar así. Si estuviera en occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca izquierda posterior, 135 grados. Pero lo más frecuente es que esté en occipito ilíaca izquierda anterior y va a rotar solo 45 grados. Esta rotación ustedes pueden ver cuando la paciente ya está, porque en este momento ya la han pasado hasta los barcos, ven la presentación cefálica, hace como un giro la cabeza, ¿no? Se está acomodando a occipito púbica, es la rotación interna, y con eso termina el periodo de dilatación. ¿Y qué vamos a comenzar? El segundo periodo expulsivo. Hay un periodo expulsivo pasivo y activo. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, ¿qué es el periodo expulsivo? Va desde la dilatación completa hasta el nacimiento, ¿no es cierto? El periodo expulsivo. El pasivo significa que la paciente está con dilatación completa. Ustedes le hacen tacto, está completa la dilatación. Pero la paciente no tiene ganas de pujar, no tiene esa sensación. No pueden ver ustedes la presentación, no ven la cabecita, pero si le hacen tacto está con dilatación completa. ¿Y qué es el periodo expulsivo activo? Cuando ella, sin que lo deseen, involuntariamente tiene ganas de pujar. Y ustedes ven la presentación, sin que toquen, sin que se paren los labios, están viendo la cabeza salir. Periodo expulsivo activo. ¿Cuánto dura el periodo expulsivo? Desde que está con 10 hasta que nace bebé, ¿cuánto puede durar? Hasta 2 horas en la multípara como máximo y hasta 1 hora en la multípara. Pero en promedio se dice que en la paciente multípara 54 minutos sin anestesia y con anestesia de parto hasta 70 minutos. En la multípara 18 minutos en promedio puede durar sin anestesia y con anestesia de parto hasta 25 minutos, ¿no? Pero máximo ese es el periodo que puede durar un periodo expulsivo. ¿Dónde tiene que estar la paciente en el periodo expulsivo? En sala de partos. En sala de partos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene una sala de partos? Es un ambiente estéril, privado, tiene una camilla ginecológica, tiene acá la ropa de parto estéril, el instrumental. ¿Qué más? Tiene una lámpara, tiene oxígeno, acá falta el monitor, tiene un estante con medicamentos oxitóxicos y anestésicos. Y bien, ¿qué pasa en este periodo expulsivo? Se ha acomodado occipito púbico. El pubis ha ido atrás del occipito. Pero el occipital ha ido atrás del pubis. ¿A qué se está preparando? ¿Qué va a hacer en este momento? ¿Por qué necesita como punto de apoyo al pubis? Exactamente, va a hacer la deflexión. El feto estaba así, ¿no? Durante todo este tiempo ha habido acumulación de energía cinética acá en el cuello porque el feto ha sido obligado a flexionarse. ¿Qué diámetro está mostrando cuando está totalmente flexionado? ¿Qué diámetro de la cabeza fetal? El occipito aproximadamente, ¿cuánto mide? 9.5, el diámetro más pequeño de la cabeza. El feto ha estado así durante todo el tiempo. Y lo único que quiere ahora es liberarse, hacer la deflexión, movimiento en jornada, y necesita el pubis como punto de apoyo. ¿Qué puede pasar en ese momento de la deflexión brusca? Desgarros. ¿Qué maniobra tienen que hacer en ese momento? La maniobra de Röntgen modificada. Pero hay ciertas estrategias, no solamente es esa maniobra. Estrategias para evitar desgarros en este momento. Primero la posición durante el parto, la de litotomía que se prefiere. A veces también para aumentar el diámetro la ponemos en posición de Mark Roberts, no sé si han escuchado esa palabra, que es cuando los pies de la paciente están sumamente flexionados, las piernas con los muslos y aumentamos el diámetro, ¿no? Maniobra de Röntgen modificada, que enseguida la vamos a ver, pero básicamente consiste en que con una mano, con una compresa que falta acá, como que acercamos esta parte de la horquilla posterior de la vulva, evitando que se abra con fuerza, y acá arriba como que sujetamos el occipital del feto, ¿no? Para que salga muy suavemente la cabeza y no bruscamente.
Le enseñamos a pujar a la paciente, ¿no? Podemos hacer un masaje perineal en las últimas semanas del embarazo y podemos hacer episiotomía. Pero la episiotomía es algo que ya no se está realizando muy frecuentemente, pero tiene sus indicaciones y contraindicaciones también para hacer una episiotomía. ¿Qué es la episiotomía? Una incisión quirúrgica que va desde la horquilla vulvar posterior, ¿no? Hacia, en este caso, este es el tipo de episiotomía media lateral derecha, hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? Bien, ¿cuál es la finalidad de la episiotomía? Impedir los desgarros uroperineales. Acortamos el periodo exclusivo. Si queremos que sea mucho más rápido, pues le podemos ayudar. Evitamos la compresión de la cabeza del feto en pretérmino, sobre todo. Disminuimos la intensidad de los esfuerzos. ¿Cuánto queremos disminuir esa intensidad? En ciertas patologías: preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión endocraniana, patologías vasculares del sistema nervioso central, cardiopatías, neumopatías. Cualquier situación que tengamos que disminuir que la paciente haga mucho esfuerzo físico, y ciertas condiciones fetales, que sea en pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal del feto, que sea un feto macrosómico, que sea impédico, que tenga deflexiones, ¿no? Esta es la de vértice, deflexión de primer grado, presentación cefálica de frente; deflexión de segundo grado, presentación cefálica de frente; y deflexión de tercer grado, presentación cefálica de cara, ¿no? Son deflexiones. Y las variedades posteriores, como el occipito ilíaca izquierda posterior. Bien, entonces básicamente se clasifican en dos tipos de episiotomías: la medial, ¿no? Que es la que pasa por acá por el rafe, y la media lateral, que es la que hacemos nosotros. ¿En qué consiste la media lateral? ¿A cuántos grados se realiza la incisión? 45 a 60 grados, ¿no? Con respecto a la línea media. ¿Qué planos anatómicos se inciden en una episiotomía? 7 planos: mucosa vaginal y piel, bulbo del vestíbulo, opcional la glándula de Bartolino, 2 músculos: el bulbo cavernoso, porque hacemos la incisión así, acá es el bulbo cavernoso, y el transverso superficial del perineo, ¿no? Son los dos básicamente. Luego también el transverso vaginal pasa del diafragma y la porción puborectal del músculo elevador del ano. Pero lo que ustedes tienen que saber como futuros internos son estos dos, ¿no? El bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo. ¿Cuándo la hacemos, la episiotomía? Podemos hacerlo en la nulliparidad, después de una sola cesárea, porque si tiene 2 ya es una cesárea. Si tiene más de 35 años la paciente, por la falta de elasticidad que ocurre a esta edad. Si tiene un perineo corto, menor a 25 milímetros, ¿no? Y en condiciones fetales, más de 4 kilos, variedad occipito ilíaca izquierda posterior o derecha posterior, distosia de hombros. Y cuando ya han pasado más de 2 horas en este periodo exclusivo y no ocurrió el parto, ¿no? Bien. Ahora, ¿en qué situaciones no tenemos que hacer episiotomía? Cuando está flácido el piso pélvico. ¿A qué se refiere? O sea, la episiotomía tienen que hacerla ustedes cuando la presentación ya está en cuarto plano, ¿no? El perineo está sumamente delgadito, ¿no? Cosa que ya parece que se va a romper, y en el acné de una contracción. Nunca cuando está flácido. Si esa parte está flácida y así gruesa, no pueden hacer corte, porque solamente va a sangrar. En enfermedades granulomatosas activas, condilomatosis florida, que tenga un extenso condiloma a nivel del área bulboperineal, fístulas rectoperineales, antecedentes de perineoplastías en la zona, cáncer anorrectal. No tenemos que hacer episiotomía. Digamos que no han hecho una buena maniobra de Ridley y ya, bueno, ha ocurrido un desgarro perineal. ¿Cuál es la clasificación de los desgarros perineales? Primer, segundo, tercer y cuarto grado. Primer grado, cuando solamente se lesiona la piel del perineo en algún lugar, ¿no? Segundo grado, cualquier músculo del perineo menos de los esfínteres, tanto anal externo como interno. Tercer grado se subclasifica en 3A, 3B y 3C. 3A, cuando se lesiona el esfínter anal externo, pero en menos del 50%, 3B más del 50%, y el interno, el 3C, tanto externo como interno. ¿Cómo diferenciamos estos dos? Se dice que el esfínter anal externo es como, tiene el color como la carne cruda, como de vaca, roja. En cambio, el esfínter anal interno, si ustedes ven ahí un músculo blanco, tipo como la carne de pescado, es el esfínter anal interno. Y de cuarto grado, cuando llegan hasta la mucosa del recto. ¿Cómo pueden saber si es un desgarro de cuarto grado? Aparte que lo van a ver totalmente con una distorsión de la anatomía en esa zona. Pueden hacer un tacto rectal, ¿no? Con el dedito índice, y le piden a la paciente, presione el hilero. Y si no lo puede hacer, es un desgarro de cuarto grado, ¿no? Entonces, el periodo expulsivo. Maniobra de Ridley. Con una mano, con una compresa, como que acercamos el área del perineo, ¿no? La horquilla evitamos que se abra, como que acercamos tanto este lado como este lado, y con la otra mano en el occipital, evitando, haciendo que esta parte sea muy suavemente, ¿no? Con la manito acá en el occipital
umbilical del feto. Ocurre la deflexión. ¿Qué ocurre a seguir? La restitución y después la rotación externa. ¿En qué consiste la restitución? Sale el feto. Luego, el feto quiere volver al dorso primitivo. Esos 45 grados que rotó al comienzo, vuelve, como que quiere volver nuevamente a esa posición, entonces rota 45 grados. ¿Y qué es la rotación externa? Los otros 45 grados, más un total de 90, que ustedes le van a ayudar a rotar. O sea, este es un movimiento pasivo, la restitución, ¿no? Sale el feto, rota 45 grados y ustedes le ayudan a rotar otros 45 grados a la cabecita del feto, llevándolo como 90 grados, quedando orejita arriba, orejita abajo. O occipital arriba, digo parital arriba, parital abajo. ¿Qué hacemos a seguir? Para sacarlo, enganchamos con el índice y medio hacia arriba, en el cuello apoyamos la palma, enganchamos abajo en su cuello y hacemos inflexión hacia abajo para desprender el hombro anterior, inflexión hacia arriba para que salga el hombro posterior y una vez más hacemos hacia abajo para que el resto del cuerpo salga por simple escamoteo. Inflexión abajo, inflexión arriba, hombro posterior y sale el cuerpo por simple escamoteo y colocamos al feto en el vientre de la madre. Voy a ver si este video es muy cortito para que ustedes vean. Perdón, chicos, entonces, vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí qué está pasando. La presentación se está acercando al anillo bulboperineal. Aquí está haciendo la rotación interna. Se está acomodando occipito púbica. ¿Y qué va a hacer la residente? Maniobra de Reiki. Compresa abajo. Vamos, la otra manito va al occipital y hacemos como que protegemos el perineo para que no ocurra un desgarro bulboperineal. Y en ese momento sale la cabeza, limpiamos la carita, restitución, rotación externa, hombro abajo, hombro arriba y sale el cuerpo del feto, ¿no? Y lo colocamos al vientre de la madre. Y con eso terminamos el periodo expulsivo. Ciertas condiciones a tomar en cuenta en este momento. Tenemos que seguir controlando la frecuencia cardíaca fetal. Muchos fetos pueden vomitarse en este periodo si ustedes no ocultan, incluso en sala de parto. Asepsia, como ustedes han visto, con un instrumental diferente, con una ropa diferente. La posición de litotomía, que es la que se refiere, uno se está contando a la paciente, ¿no? Hacemos episiotomía, prevenimos oasis. ¿Qué es el oasis? Desgarros perineales de tercer y cuarto grado. Obstetric anal sphincter injury. Iniciamos el materno. ¿Qué pasa en cuanto sacamos al feto? ¿Cómo se inicia el materno? Oxitocina. 10 unidades intramusculares. En ese momento le aplique en el área del muslo. ¿Por qué intramuscular? Porque por viento venoso embolo puede bajar de la presión, una hipotensión súbita puede presionar. Endovenoso siempre está un goteo más lento, ¿no? Bien, a seguir hacemos ligadura tardía del cordón umbilical, es parte del materno. ¿A los cuántos minutos es ligadura tardía? Hasta que deje de latir, o al minuto hasta los 3 minutos. Durante ese tiempo que estamos esperando, está pasándole de la placenta al feto unos 80 ml de sangre, que es más o menos la tercera parte de su volemia, que a futuro esto va a corresponder a 50 miligramos de hierro, previniendo la anemia en el primer año de vida. Y colocamos al recién nacido sobre la parte del pecho de la mamá, haciendo el contacto piel a piel para favorecer la lactancia materna, ¿no? ¿Qué pasa después? Iniciamos el tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento, la última parte. Es el periodo entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Cuando hemos hecho la primera parte de la oxitocina, ¿no? Pueden pasar en 10 minutos y ya termina. 10 minutos ocurre el alumbramiento. Pero podemos esperar como máximo hasta 30 minutos. Si después de los 30 minutos no sale la placenta, retención placentaria, ¿no? Algo está pasando. O sea, encarcerado, o es un acretismo placentario, o algo está pasando ahí, ¿no? Bien, estamos en esta parte ahora. Expulsión de la placenta. ¿Cuáles son los tiempos del alumbramiento? Primero se desprende la placenta. ¿Cómo ocurre esto? A los minutos del nacimiento del feto, el útero vuelve a contraer con la misma intensidad, regularidad, con la misma frecuencia que cuando estaba en trabajo de parto la paciente, y esto predispone a que la placenta se desprenda. Luego se desprenden las membranas, desciende la placenta y se expulsa la placenta. Bien. Entonces, nace el feto, oxitocina, ligadura tardía, y hacemos esta maniobra. ¿Cómo se llama esta maniobra para sacar la placenta? Es la maniobra de Brandt-Andrews, o tracción controlada y continua del cordón umbilical más presión por encima del pubis. Aquí está el pubis.
controlada y continua del colon, suave. ¿Y por qué hacemos esta presión? Porque estamos llevando el fondo del útero arriba, ya que si ustedes solo fraccionan sin hacer la presión, ¿qué puede pasar? Inversión uterina, que es causa importante de hemorragia postparto y de muerte materna, ¿no? Entonces, maniobra de Brandt-Andrews. Cuando ya se ve la placenta afuera, empezamos a hacer la maniobra de Dublín. ¿En qué consiste? En que empezamos a rotar la placenta en sentido horario hasta que, sin traccionar, ¿no? Solo rotamos hasta que la última membrana caiga como punta de lápiz, que quiere decir que ha salido todo. Hay dos tipos de desprendimiento placentario, ¿no? El Baudeloque-Schultz y Duncan-Schultz cuando sale la cara fetal primero, ¿no? Y Duncan cuando sale la cara materna, se ven los cotiledones primero. ¿Cuáles son los signos de desprendimiento placentario? Primero que hay una pérdida hemática. Justo antes de que salga la placenta hay un sangrado. Tenemos el signo de Schroeder, para que ustedes lo sepan, ¿no? ¿En qué consiste? Que cuando la placenta pasa del fondo hacia el segmento, se dice que el fondo como que sube 2 centímetros por encima del ombligo, como que el útero crece. Signo de Schroeder. Signo de Kussner. El signo de Kussner significa que ustedes, cuando no sale la placenta para alguna razón y quieren saber si se ha desprendido acá dentro la placenta del útero, sueltan acá la pinza que estaban manteniendo, evitando el sangrado, empujan el útero como hacia arriba, y si el cordón umbilical sube al mismo tiempo, no se ha desprendido la placenta. Pero si ustedes empujan el fondo y el cordón queda quieto, sí se ha desprendido la placenta. El de Alpert, ¿en qué consiste el de Alpert? Significa que ustedes colocan acá la pinza, ¿no? Está con su pinza ahí. Lo dejan. Si la pinza recorre 10 centímetros, es porque acá arriba igual se ha desprendido 10 centímetros la placenta. El de Strassmann, cuando ustedes hacen una presión aquí en el fondo del útero, esa presión como que se transmite al cordón umbilical, igual al mismo tiempo esto se mueve. Y el del pescador, que significa que ustedes traccionan un poco el cordón umbilical y acá el fondo del útero, si no se ha desprendido la placenta del útero, igual como que tiende a sufrir una depresión. Acá tengo un pequeño video del periodo placentario, voy a ver si lo puedo revolver. Si no, es un poquito largo, no puedo avanzar. Sí, creo que vean el periodo placentario. Bien, entonces, ahorita vamos a ver. Esta parte del periodo placentario entonces va a comenzar con el nacimiento del feto, ¿no? No puedo ver, es cortito, es un minuto más, o 2 minutos. Entonces nace el producto, ¿no? Nace el producto y lo va a llevar sobre el vientre de la madre. Ahí empezamos el periodo placentario. A seguir, y lo coloca en apego precoz, ¿no? Ella va a hacer un tacto. Ahí en ese momento verificamos, ¿no?, que la placenta no esté en canal vaginal, enseguida va a ser el tacto vaginal. Esto es en maqueta. Cubrimos al producto y va a proceder a hacer el tacto vaginal. ¿Y qué sigue después del tacto? La primera parte del materno, ¿no? Enseguida lo van a ver. Entonces hace el tacto, verifica que la placenta no está todavía cerca y enseguida va a ser la primera parte del materno. Bien, ahí verifica que la placenta todavía está arriba. Entonces colocan las 10 unidades de oxitocina intramuscular, primera parte del mater. ¿Qué es el mater? Manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, ¿no? A seguir, hace ligadura tardía del cordón umbilical, 1 a 3 minutos. ¿Y cuándo haríamos ligadura precoz? Porque también a veces hacemos ligadura precoz. ¿En qué situaciones? Sufrimiento fetal agudo, circular de cordón a tensión, embarazo múltiple, incompatibilidad RH, madre sensibilizada. ¿Qué más? VIH, embarazo múltiple, que ya lo mencioné. Entonces ahí empezamos a hacer, ahorita va a ser la maniobra de Brandt-Andrews, ¿no? Tracción controlada y continua del cordón umbilical, más presión suprapúbica. Acá el pubis tiene que empujar, no arriba en el fondo del útero. El pubis como llevando el fondo del útero hacia arriba. Una vez que sale la placenta, ya no se va a ver la maniobra de Dublín, pero ahí tendrían que hacer ustedes la maniobra de Dublín. Y a seguir revisamos la placenta, tanto las membranas como los cotiledones. Muy bien. Yendo al siguiente. Una vez que ya salió la placenta, si hemos hecho episiotomía, ¿qué tenemos que hacer? La episiorrafia. Entonces vemos que la paciente esté con buena presión, que no esté choqueada después del parto. Identificamos planos anatómicos, infiltramos lidocaína al 2%, ¿no? Y cumplimos criterios de acceso-asistencia, y con el hilo que puede ser el Vicryl 2.0 o casos formados 2.0 procedemos a la episiotomía. ¿Por qué el Vicryl? Porque se ha visto que
dolor perineal, además tiene menos tasa de dehiscencia. En cambio, el cromado, que antes lo usábamos, provoca mayor dolor perineal, mayor dehiscencia, fibrosis, etc. ¿Cuál es la técnica? Sutura continua. Antes usábamos anclado continuo, ahora es sutura continua como punto cero, todo continuo, ¿no? Tanto la mucosa muscular y volvemos la piel en intradermal. Perfecto. ¿Qué pasa después del parto? Las primeras 2 horas tenemos que seguir controlando a la paciente, porque en este momento la paciente todavía puede sangrar y puede fallecer. ¿Qué vamos a controlar? Su estado general, signos vitales, lo más importante, globo de seguridad equinal. ¿Qué es el globo de seguridad equinal? Es el útero que está contraído, que se toca como un globito, ¿no? ¿Por qué está contraído? Porque le hemos puesto oxitocina a la paciente. Y tiene que estar así, durito, las primeras 2 horas. ¿Cómo van a mantener ustedes el globo de seguridad equinal? Haciendo el masaje uterino, que es la última parte del masaje. ¿Cada cuánto? Cada 15 minutos por 2 horas. ¿Durante cuánto tiempo hacen el masaje? 5 minutos continuos, ¿no? Y además revisamos el fisiograma. ¿Y qué tenemos que controlar después de las 2 horas? Signos vitales, la paciente ya está en sala de internación, ¿no? Signos vitales, que no sangre, involución del útero. Cada día el útero tiene que disminuir 2 centímetros hasta volverse intrapédico como era antes. Si ustedes miden el primer día postparto, igual tiene que medir con su cinta métrica 16, al segundo día tiene que ser 14, luego 2, y así sucesivamente. La alimentación, la paciente tiene que consumir más fibra, hierro, tiene que hidratarse por lo menos 2 litros de agua al día para que tenga mayor producción de leche. Diuresis, higiene corporal. Se puede bañar después de las primeras 24 horas postparto, ¿no? A nivel de la vulva, ¿qué vamos a ver? Lóquios, hemáticos hasta el tercer día, serohemáticos hasta el 10º día, serosos hasta el día 40-45. Vemos la episiotomía, que no se esté infectando. La función intestinal. La paciente tiende a constiparse los primeros días postparto. Si, digamos, no hace deposición hasta el tercer día, podemos darle laxante, ¿no? Solo pélvico. A futuro, ella puede tener incontinencia urinaria, puede tener prolapso de órganos pélvicos. Deambulación precoz es mejor si empieza a caminar lo más antes posible. Si ella era RH negativo y el feto positivo, vacunativo. Necesitamos colocarle en las primeras 72 horas, eso van a aprender después en el tema correspondiente. Depresión postparto, algunas pacientes pueden tener hasta el 10% esto de la depresión postparto, ¿no? También hay que manejar eso a futuro. Manejo del dolor postparto, paracetamol, es lo único que damos. Inclusive a veces ni aún cuando hacemos episiotomía, episioterapia, no les damos antibiótico. Pero si ustedes ven algún factor de riesgo que haya contaminado el campo de la paciente, que haya presentado deposición, le pueden dar amoxicilina o cefixima. Y el alta hospitalaria. Damos alta postparto fisiológico a las 24 horas. Pero si tiene alguna patología de base como preeclampsia o ha tenido ruptura de membranas, podemos inclusive prolongar un poco más. ¿Con qué recomendaciones? Que tiene que dar lactancia materna exclusiva, no, que ya puede cuidarse desde las 6 semanas postparto en cuanto a anticoncepción, con un método anticonceptivo solo a base de progesterona y no con estrógeno, que no se da a los 6 meses postparto, e incluso algunas pacientes se van con su implante subdérmico inmediatamente postparto. Si tiene fisiorrapia, no debe tener relaciones por lo menos hasta 2 semanas después del parto, ¿no? Y eso básicamente. Esto es algo que nunca tienen que hacer, maniobra de Christeler, y listo. Eso es todo. Gracias.